a muchos de nosotros se nos fue enseñado, que somos instructores también acerca de la escritura o la palabra, y se nos ha enseñado acerca de 7 dispensaciones que tenemos que enseñar a los hermanos, amén, y que las más importantes, que a la mayoría se le queda, son la ley y la gracia en las 7 dispensaciones que hay teológicamente hablando, amén. Entonces alguien nos preguntó que es bien diferente hablar de la ley y la gracia, que ya no se vivía hoy día en la ley, ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia, amén. Y en eso también basándonos mucho en la traducción, la Reina Valera que todos tenemos, 1960. Nos decían también que por qué no explicamos un poquito más acerca de las traducciones nuevas. ¿Por qué no utilizamos un poquito más las traducciones nuevas? Nos decían que si podíamos hacerlo. Yo le digo que, bueno, yo en la pequeña biblioteca que tenemos no tengo casi traducción nueva, amén, pero si las tenemos electrónicas, entonces pues las vamos a usar también. Vamos a usar y le vamos a poner a usted qué es lo que tiene de muy relevante y que nos puede ayudar, amén. Entonces prepárese, tome papel, ahí está ya José Castillo, hola, mi hermana Celia, amén, nos escribió, y ya está también mi hermana Irma Serrano, bendiciones ahí en Santa Anita, en Opanocan, que está la familia Serrano, amén. Entonces, vamos a agarrar usted su libreta, tome lapicero, pluma y ponga usted bien atento y puede usted preguntarnos, puede usted hacer alguna pregunta y vamos adelante, amén. Entonces, vamos con la primera imagen, vamos por la primera imagen y este es el tema, la ley y la gracia de Dios, amén. La primera imagen, a ver si nos las ponen por allá. Esa es ahí damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Lier, que es el director de producción de estas transmisiones. Amén. Damos gracias a Dios por su vida, que Él es el que nos está ayudando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí está el título, hija. Amén, la ley y la gracia, ¿verdad? Estamos hablando sobre este tema y vamos Mateo. a ir a las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Hermano, vaya usted allá y es la parte de la cita base que vamos a estar utilizando, hermano. Mateo 23, ahí está. Corrobórelo. Pues vamos a estar checando con otra Conforme escritura. A la Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos Santo hipócritas, Dios. porque dismáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo le doy lectura a esta versión que yo tengo, que es la Peshita, que dice, está fuerte la palabra, hermano, pero lo analizamos, es para analizarse. Ahí de ustedes dice, escribas y fariseos y hipócritas, dice, porque pagan el diezmo de la menta, el diezmo del eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, que es la misericordia y que es la fe. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Amén. Entonces, en esta parte, que es nuestra introducción, hermano, la ley y la gracia, de acuerdo a la doctrina dispensacional, la que le venimos hablando, y usted nos dirá, ¿cuál es esa doctrina? Casi no, a veces no se nombra porque se enseña mucho en los institutos de teología y nos enseñan estas dispensaciones, que es la ley y la gracia, que es 2 de 7 dispensaciones, que por lo regular se sabe la mayoría de los hermanos estas 2, amén, y solamente un poquito, amén. Entonces,
vamos a tocarla, vamos a ver los puntos que no concuerdan, los puntos que aún la misma teología que ha enseñado como doctrina no concuerdan muy con la escritura, muy de acuerdo. Entonces lo vamos a ver. Amén. La ley y la gracia son etapas distintas en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué tan cierto es esto? Se pregunta y metimos también. Amén. Esto es también de un pastor que nos los envió, nos los dejó usar esta parte, lo hizo público. Amén. Entonces le estamos compartiendo también de esto. Seguimos a la siguiente imagen. Yahshua y Moisés en Apocalipsis 15:3 dice de la siguiente manera: y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son todos tus caminos. Amén, gloria a Dios. Fíjese, es de renombrar también mucho esta parte que en el primero que leímos, no se vaya usted a olvidar de Mateo 23, le enfatizo esto. Jesús cuando escucha esta parte acerca de la ley que precisamente es el diezmo, que está escrito en la Torá, amén, que está escrito en el Antiguo Testamento, amén. No toda el Antiguo Testamento es ley, la ley es la Torá, que ni siquiera la Torá quiere decir ley, no quiere decir esto, amén. Ahorita le damos el concepto, pero no quiere decir ley, amén. Sin embargo, se le conoce en la Biblia Reina Valera como la ley de Moisés, amén, en los primeros 5 libros que escribió él, amén. Entonces el Nuevo Testamento, libro de Mateo, nos narra que Jesús, Yeshua, llamado por los hebreos, les dice, era necesario hacerlo. No les dice, no deben de hacerlo porque está en la ley. Y yo cumplo la ley y ustedes no deben de hacerlo. No. Enfatizo que el mismo Jesús, Yeshua a Mashiach, saludamos. Jesús decía, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya te me adelantaste, pero es un comentario muy atinado. Amén. Saludamos a Josefina, José Paul, amén, que está con nosotros. Bienvenida, que Dios te bendiga. A Rosy Valero. Amén, bienvenida. Amén, que Dios la bendiga y a toda su familia, sus hijos, sus hijas. Amén, que Dios bendiga a la familia ahí en la Trinidad. Entonces, no se vaya usted a olvidar de esto. 23, cita clave, que Yeshua Mashiach, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nunca le dijo a los fariseos, a los judíos, no deben de guardar estos preceptos que son ley. No lo dijo. Amén. Entonces, Yeshua dice, y Moisés, quiere decir que se va a ver un ejemplo, una comparación, una comparativa entre Jesús y Moisés, ya que el escritor de los 5 primeros libros, atribuida a la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, precisamente es a Moshe, que es el que le dieron las tablas de la ley. Amén. Pero aquí Juan nos dice en Apocalipsis 15:3, hija, y remarcamos que es nueva versión internacional, ahí la que está. Amén. Entonces, nueva versión internacional, hija, sí. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén, dice, y cantan el himno de Moisés, siervo de Dios. Ahí está, que en el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y las alabanzas de la ley de Moisés las seguían, ¿qué? Cantando. Cantando, sí. ¿Sí? Era ya parte de la liturgia, parte de muchas cosas que hubo aún en el Nuevo Testamento cuando vino Yeshua, cuando estuvo acá, que tenían estas características que utilizaban, amén, aún la adoración del mismo Moisés.
Amén. Moisés es un tipo de Yeshua, es un tipo de un libertador por parte de Jesucristo que lo ocupó también para dar libertad. Amén. Entonces, Amén. Moisés, Fue el primer redentor del pueblo de Israel. ese es uno de los conceptos que tiene ahí, redentor. Yeshua es el redentor final de Israel. La redención final concluye con Jesucristo, nuestro Salvador, y Moisés, que también colabora con él, junto con él. Podríamos decir, en un plan que venía a revelarle y siguiendo trabajar desde la mano, ¿quién se atreve a separarlos? Pregunta, ¿quién se atreve a separarlos? No es un solo trabajo, no es una sola misión, no trabaja para el mismo Salvador, no redime también al pueblo y lo saca de la esclavitud, y nuestro Señor hace el trabajo increíble de ir a la cruz del Calvario. Bueno, trabajaban juntos y se vieron juntos de una manera increíble. Así según el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a la siguiente imagen, hermano, ponga mucha atención. Estamos pendientes a sus comentarios, Ahí está, algo significativo, usted lo conocerá. Es una tablas. Así es, está en Lucas 9:28, es lo que hemos estado recordando por medio de la palabra del Señor. Hemos leído esta escritura y habla sobre cuando Jesús está en un monte y se le aparece Moisés y Elías. Amén. Sí. Y estaba platicando con el maestro. Ahí mire, ponen unas tablas de la ley que se recuerda, dice, bajo un mismo plan, un propósito y una meta. Y déjeme recordarle que la lección pasada, le mostramos cómo Yeshua, como Cristo, la preeminencia de Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento, viendo cara a cara a Moisés, y después decía Jesús que al Padre, a Dios Padre, nadie la había visto jamás, y corroboraba que el mismo Moisés estuvo con el Hijo de Dios, viéndole y platicándole. Amén. Entonces, esta es la parte donde siguen trabajando juntos. Amén. Y seguimos a la siguiente imagen. Bajo un mismo plan, bajo un mismo propósito y una meta. Y bajo una misma meta. Amén. Amén. No son dos diferentes equipos, no son dos diferentes teologías, no son dos diferentes dispensaciones, no son dos diferentes proyectos, sino que seguían trabajando en lo mismo. Amén. Yeshua, hija, y Moisés. Dice la escritura en Juan 5:46 al 47, nueva versión internacional. Dice, si le creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, dice Jesús. De mí escribió él, dice. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Cómo escribió de él? Amén. Ya le conocía. Ya conocía. Ya le conocía, hermanos. Analice usted esto. No hay contradicciones, hermano, entre Yeshua, nuestro Cristo, nuestro Jesús. No hay contradicciones entre él y Moisés. Tampoco tenía que haber contradicciones en lo que escribió Moisés y lo que dejó a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amén. Ya que nosotros aseguramos que era el mismo espíritu, el mismo equipo, y era el mismo propósito, un proyecto de salvación a la humanidad. Creer en los escritos de Moisés te llevan a creer en Yeshua. Amén. Los verdaderos creyentes, hermano, en Yeshua creen en los escritos de Moisés y no los minimizan ni los menosprecian. Amén. Es tan importante. Tenemos a veces dos corrientes que nosotros hemos creado, nadie más que nosotros. Amén. Pero tenemos dos corrientes que a veces nosotros decimos, como en el tiempo de Pablo, nosotros somos de la teología de Pablo,
y otros eran de la doctrina o la teología de Apolos, y siguen diciendo, a lo mejor somos de Moisés, Moshe, los judíos, la ley, la Torá, el Tanakh, perdón, y aún nosotros nos aferramos que somos del Nuevo Testamento y del Antiguo ya no, ni por equivocación. Amén. Entonces, no lo minimizamos, vamos a ver por qué. Seguimos a la siguiente imagen. Usted va a analizar el por qué. Amén. Así es, las Escrituras demuestran claramente que el Mesías es el mismo del tiempo de Moisés. Amén. Ay, mire, chécate esto. Yeshua y Siendo Moisés. Yeshua y Moisés los representantes de la ley y la gracia respectivamente, es necesario analizar a la luz de las Escrituras si verdaderamente son tan opuestos o no. Exacto. ¿Tiene nada que ver hoy en día el uno con el otro, como lamentablemente muchos cristianos creen y enseñan? ¿No tienen que ver o no tienen nada que ver? Vayamos adelante. Siguiente imagen. El dispensacionalismo ha sido uno de los sistemas teológicos más creídos y sostenidos en Occidente y responsable de vender a los creyentes Sí. la incorrecta idea de acercarnos al Antiguo Testamento. No es bueno porque nos lleva a la ley, mientras que acercarnos al Nuevo Testamento es lo apropiado porque nos introduce a la gracia. De esta manera, Moisés y Yeshua son colocados en extremos opuestos, de tal manera que cualquier acercamiento entre ellos a Moisés es visto como un alejamiento de Yeshua. Y cualquier acercamiento a Yeshua es visto como un alejamiento a Moisés. Amén. Entonces, ¿qué fue gracias a qué? Le digo y le reitero, es gracias a la enseñanza teológica. Por eso, hermanos, muchos de los que analizamos o estudiamos un poquito la teología, amén, teos, que viene del griego, Dios, logia, que es tratado o estudio, lo estudio de Dios, amén. Entonces, hay hecho por el hombre, claramente la teología está ideada por el hombre, conceptuada por el hombre, ¿para qué? Para enseñarlos la Escritura. Idearon y doctrinaron con las dispensaciones, que al final de cuentas vino, no todo, pero esta parte vino a ser un cisma entre Moisés, que es la ley, y Yeshua, que era la gracia. Pero, ¿qué pasaba? No entra dentro del dispensacionalismo que Yeshua, el Hijo de Dios, el Eterno, llamado Yahweh en el Antiguo Testamento, hermano, estuviera cara a cara con Moisés, diciéndole el mismo plan y y derrochando y derramando y aplicando no los dispensacionalismos, sino ministrando la misma gracia que ha dado desde Adán. Amén. Amén. Bueno, vamos a verlo, vamos a probar esto. Ley Gracia y y salvación. salvación. Amén. Quienes aseguran que la salvación es solo y absolutamente Por la gracia, olvidan o pasan por alto el hecho de que la salvación, según la Biblia, es un proceso. Oiga Ahora usted. bien, en este proceso juega la ley un papel importante, o como muchos creen, la ley nada tiene que ver con la salvación. Trataremos de llegar a las conclusiones claras estudiando la palabra de Dios. Entonces, hermano, entonces la salvación es un proceso en lo cual intervino la ley. ¿Usted qué cree? Si la ley no fue primero, ¿por qué no fue primero la ley? Porque lo vamos a demostrar, pero déjeme decirle esto, amor, vamos a explicarle que la ley comienza en el Éxodo capítulo 20 en adelante, cuando Moisés sube al monte
y sube para que el dedo de Dios escriba sobre las 2 tablas el decálogo o los 10 mandamientos. Antes del decálogo y los 10 mandamientos no había tal ley porque fueron los primeros mandamientos escritos en el cual le dijo, dile al pueblo que los guarden. Amén. Antes del Éxodo capítulo 20 no había ley. Amén. Entonces toda la Torá no es ley, por eso la Torá no es llamada la ley. Amén. Pero ¿qué entonces qué pasó? Todo lo que escribió fue ley y todos los 5 libros que escribieron fue ley. O después de Éxodo capítulo 20 en adelante. ¿Qué pasó entonces con los que nacieron antes de la ley? Amén. Como Abraham. Como Abraham. No me toca tomar ese texto, pero voy a ese tema, pero voy a hacer referencia a esto porque muchos de ustedes se han preguntado y en internet preguntan mucho acerca de esto y nosotros no damos casi este tema, no lo tomamos, pero le voy a tomar solamente un punto para demostrarle a usted. Muchos dicen que ya no estamos bajo la ley para guardar los preceptos de la ley y que el diezmo que está escrito en la ley, según Malaquías y algunas otras citas, es de la ley, ya no tiene que diezmarse porque el diezmo fue de la ley. Pero antes de la ley, hermano, la ley viene en el Éxodo capítulo 20 con Moisés, y antes no había ley. Y Abraham estando sin ley, diezma a Melquisedec. Es verdad. ¿Ah? Amén. Diezma y antes de la ley, cuando no había ley. Muchos dicen el diezmo era de la ley. No, hermano, el diezmo precede a la ley de Moshe, de Moisés, mosaico, le llaman. Amén. Y muchos no saben por qué, porque nos vamos con un conceptos teológicos como las dispensaciones que englobamos nosotros también todo, porque aún las dispensaciones no engloban esa parte. Amén. Entonces, ponga usted mucha atención en esto. Salvación. ¿De qué? Una pregunta. Sí. Dice, de las consecuencias del pecado, Romanos 3:23. Usted se lo sabe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la condenación eterna. Según Apocalipsis 20:15. ¿Qué es la condenación eterna? La segunda condenación, el lago de fuego o el infierno. Esperamos un poquito, vamos con la anterior, muy bien. Y déjame decirle Apocalipsis 20:15 dice de la siguiente manera, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén, hermano. Pero ponga atención acá. Y déjeme hacerle una pregunta a usted, porque a veces nosotros también tenemos preguntas, ¿verdad? Tenemos preguntas, dicen, todos tenemos preguntas. Déjeme hacerle una pregunta a usted. La salvación en el plan divino de Dios, según Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 7, hubo en el sentir de Dios despojarse a sí mismo, y esa es nuestra cita base de todos estos estudios. Amén. Y se despojó Dios y tuvo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios se despojó de la triunidad, que es lo correcto, de la triunidad. Y cuando Él se despoja, tiene un sentir, y ese sentir es ¿qué? De venir a este mundo, en resumen, a dar salvación a todo el mundo. Y el corazón de la Biblia, que nosotros creemos, Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Que dio a Padre, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén, gloria a Dios, hermano.
Entonces ponga mucha atención, porque si usted pensó que según las dispensaciones la gracia de salvación se derrama en el Nuevo Testamento, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, y cuando Él nace en este mundo, entonces, amado hermano, es que viene la salvación a este mundo. No, usted está mal de tiempos. Entonces aquí hay una pregunta. Entonces en el Antiguo Testamento ¿qué hacía si ya estaba con Moisés? Sí. Aquí estaba entonces que existía antes de Abraham, porque él dijo, antes que Abraham fuese hermano, Yo soy. Yo soy. Amén. Y entonces aquí estaba, si el único sentir que tuvo, dentro de muchos más, uno de los sentires más grandes que tuvo era propiciación de la salvación, hermano. Muchos piensan que en el Antiguo Testamento no había salvación. Dicen los judíos, Yahudín, el Tanakh, amén, el pacto antiguo, porque no dicen Nuevo Testamento, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ellos le dicen pacto antiguo, y el Nuevo Testamento le dicen el Brit Hadasham, o el nuevo pacto, amén. Amén. Y piensa, hermano, que no había salvación. Mientras esté el Salvador en la tierra, ya había propiciado, ¿qué? Salvación, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo, y no se le olvide la coherencia de las palabras que le estamos diciendo acerca de la Escritura. Si no hubiera salvación en el Antiguo Testamento, hermano, entonces todos hubiesen ido al infierno, porque la paga del pecado es la muerte y después es la condenación, porque por cuanto hay pecado viene la muerte, y por cuanto hay muerte hay condenación, y por cuanto hay condenación hay fuego en el infierno. Y por cuanto hay fuego en el infierno, entonces viene la muerte segunda en el juicio, y son lanzados al lago de fuego eterno del Apocalipsis, que es la muerte segunda, y de una condenación de fuego pasan a otra mayor de fuego, del lago de fuego eterno. Amén. Pero ahora mi pregunta, hermano, si no hubiese salvación en el Antiguo Testamento, ¿por qué Abraham no fue al lago de fuego? Porque tenían un Abraham Lawson llamado el seno de Abraham. Porque Lázaro estaba también ahí en el Abraham Lawson, el seno de Abraham. En el libro de Lucas. En el libro de Lucas, 16. Hermano, 16. ¿Y por qué cuando Jesús estaba allí en la cruz le dijo el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesucristo le dijo: mira, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los Yahudín le llamaban al primer paraíso el Abraham Lawson, el seno de Abraham. Y por cuanto había él propiciado salvación, entonces nadie de ellos iba al infierno. Y dicen que entonces en la ley no eran salvos. La ley no salva a nadie, pero el que precede a la ley lo salva desde el principio. Así es. Ese es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Para Él, lo que no vimos en las dispensaciones teologales, Él lo seguía haciendo desde tiempos inmemoriales. No olvide esto, hermano. Recordando en las Escrituras que para el perdón de sus pecados era necesario que se ofreciere un cordero. Es por eso que nosotros decimos que el cordero inmolado,
¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro Cordero inmolado, pero en el Antiguo Testamento entonces lo que hacían era ofrecer un cordero para expiación y perdón de sus pecados. Entonces es lo que mismo de lo que está arriba se representa para después presentarlo en el Nuevo Testamento, viniendo en carne el Señor, viniendo en carne y despojándose de sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a la imagen. Vamos a la imagen y saludamos a la hermana Domitila, que también nos está viendo ahí en Chiapas. Dice el hermano Joel Báez, primero es la gracia en Génesis 6:8 y después la ley. Santo Dios. Ahorita leemos la gracia, el Génesis 6:8. Y lo que leíamos, amén, es lo que dice mi hermano, es lo que leíamos, que ya encontró esta parte. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La vez pasada leímos esa cita y qué bueno que lo recordó. Le decíamos, bendecimos la vida de mi hermana Domitila, que ahí está en Chiapas, amén. Hay otra hermana que nos saludaba también, déjeme ver en dónde está. Pero les mandamos saludos, amén, que Dios le bendiga y qué bueno que usted le va entendiendo y ahí está la escritura, ahí está Reina Valera, me decían, nueva versión internacional, yo no tengo a mano, pero ahí está electrónica, la mayoría que nosotros tenemos son versiones antiguas, muy antiguas, pero ahí está, hermano, las nuevas también, amén. Entonces, retomamos conforme íbamos acá. Entonces, había salvación. Si había propiciación para salvación, ¿era salvación de qué? ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Cabe reiterar esto, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo estábamos igual acerca del pecado. Amén. Estábamos igual. No había uno que no hubiera cometido el pecado. Y aquí está Primera de Juan. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 3:4, según la nueva versión internacional, todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Ahora, no se olvide de esto, espérame ahí tantito. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Amén, hermano. Es la transgresión de la ley. Y los que en el Antiguo Testamento vivieron, todos pecaron. Vamos a darle una cita. Y los que en el Nuevo Testamento vivimos, todos pecamos, porque Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, vamos a verlo rápidamente, si no me equivoco. Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. ¿Eclesiastés qué? 12. No. Ahora estoy mal en esta cita, ahorita le doy. Muchas gracias, pastor. Ay, Dios bendito. Gracias. Ahorita, ahí en producción, a ver, Eliar, ayúdame. La cita está en Eclesiastés, dice así, porque no hay ningún justo que haga el bien y que nunca peque. Todos se desviaron a una, todos han dejado a Dios. Así dice y es Eclesiastés. Ahorita producción nos las pone, amén. Y nosotros vamos a la siguiente imagen y vamos también al libro de Primera de Juan capítulo 1, verso 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos vamos a esta. Fíjese, hermano, dice, ¿y qué determina lo que es pecado? ¿Qué determina? Romanos 7:7, nueva versión internacional. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es
codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. ¿Cuántos del antiguo, antes de Moisés? ¿Cuánta gente codició antes de Moisés? Imagínense cuánta gente codició, antes de Moisés. Amén. Ok, está correcto, 7:20. 7:20 de Eclesiastés. Oiga usted lo que dice en el Antiguo Testamento. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Otra vez lo leemos. Ciertamente, la Biblia, Reina Valera, nos dice, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra. Yo digo que mujer también, le voy a añadir. Hombre y mujer. Justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En el Antiguo Testamento, la Tanakh o la Torah, o las escrituras, o los profetas, o los Nefilim, no, hay otra palabra. No hay hombre justo en la tierra. Eso se decía Eclesiastés, y es el sabio Salomón. Hay que darle su crédito. Ahora vamos a Juan, capítulo 1. Pero es primera de Juan, es primera de Juan, capítulo 1, verso 8, 9, 10. Sí, pastor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De Juan 1, 8, 9, 10. Ajá. Si decimos que no tenemos pecado, Léalo. nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashan. Entonces nos dice que si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces si dice el profeta o el apóstol que no tiene pecado, que él no peca, que él no comete ninguna transgresión de pecado delante de Dios, ¿qué dice? Que es mentiroso. Ciertamente dice, es mentiroso. Gracias a mi hermano José Castillo, ahí nos dio la cita. Muy bien, ciertamente no hay hombre justo, y ese es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué nos dijo? No, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Amén. El apóstol Pablo nos decía cosas como, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero como él sabía que todos íbamos a pecar, pero dice, pero si hubieras pecado, abogado tenemos para con el Padre, Abacadosh, a Yeshua, el Hijo del Dios amado, que es Salvador y que es ungido, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque él no cometió pecado. Perfectamente. ¿Qué determina lo que es pecado? La ley. La ley. La ley era lo que determinaba. La ley no estaba aquí para salvar a nadie, hermano, porque un pacto, amén, escritural, nos decía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Ese es el precepto en el Nuevo y en el Antiguo, el Brit Hadashan y el Antiguo Pacto. Pero nos olvidamos del que escribió, del que inspiró a los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como el Nuevo. Y nos olvidamos de la preexistencia del Hijo de Dios, que no le conocían como Jesús, como el Cristo, como Yeshua en el Antiguo Testamento. Pero Yeshua, cuando vino Jesucristo, estando con los apóstoles, le dijo a mi Padre, a Dios nadie le ha visto jamás. Queriéndoles decir, ¿saben quién estuvo con Dios, ¿saben quién estuvo con Moisés en el monte y lo vio cara a cara? El único que puede verlo y que ha estado interactuando soy yo, porque esa es la misión. Decía Yeshua HaMashiach, he estado aquí desde el principio de los tiempos. Yo estuve en el jardín del Edén diciéndole al Abacadosh, el Espíritu Santo, que le llaman los Yehudim, le llaman Ruach HaKodesh, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y allí estaba. ¿Quién estaba con Adán?
Estaba Yeshua, que ya sabemos que es el creacionista, con su palabra, por su palabra, por él fueron hechas todas las cosas. En el principio era En el principio era el verbo, ese verbo que tuvo el sentir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a la imagen, hermano, vamos a avanzar porque tenemos muchísimo, pero... La pregunta dice, ¿y cómo llegamos al conocimiento de la gracia? ¿Cómo llegaremos? Muy bien. Gálatas 3:24, nueva versión internacional. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Yeshua el Mesías para que fuéramos justificados por la fe. Y esa no es nueva versión internacional, déjeme decirle, porque metieron el concepto del nombre de la Biblia Kadosh. Amén. Se me hace que es la Biblia Kadosh. Esa sí cita. La pusimos de la pusieron el hermano que nos facilitó esta parte, puso la Kadosh, amén. Así que la ley vino a ser nuestra guía, solamente, hermano, no salva ni hace nada, ni la ley, ni el Brit Hadashan, lo que salva es el que la dio, el que la inspiró, el que la hace realidad, el que la hace rema, dirían los teólogos, el que le hacen viva y eficaz. Amén. Alguien me decía, hermano, usted lee mucho. Y pues no leemos mucho, hermano. La verdad es que no leemos mucho. Estudiamos un poquito. Hay gente, rabinos, hay mucha gente realmente que es muy estudiosa. Amén. Y porque se dedican de lleno a ello, viven para ello, hacen muchas cosas para ello. Amén. Entonces, póngase abusado en esto, hermano. Nos decían este concepto y no se olvide, amén, no se olvide de este concepto. Nos decían, no, cuidado, hermanos, cuidado, porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la gente a veces se refiere por conceptos a que la letra es esto que tenemos acá. Y déjeme decirle un concepto bíblico. Esto no es letra. Usted dirá, está mal, pastor. Yo lo veo que es un alfabeto, que es el abecedario y que tiene aquí letra y que sin lugar a dudas es letra. Oiga esto. A excepción de las tablas escritas por el mismo dedo de Dios, amén, en la escritura del cielo, déjeme decirle esto, toda la escritura que hoy es transliterada a muchos idiomas, se translitera por los muchos idiomas, pero esta escritura, hermano, estos escritos no son letra. Cuando usted los lee, amén, se convierten en espíritu y son vida. Y son espíritu. Amén. Amén. Déjame decirle por qué. Jesucristo le decía a los apóstoles, estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nunca les dijo son letra, apréndanselo, memorícenlo. No, él vino a reafirmar, él vino a todavía ponernos en claro muchas cosas y él nos dijo son espíritu. Así que mientras usted lea esto, Pablo nunca se refería a esto. Amén. Al espíritu y vida impresos en un libro. Nunca se refería a eso por letra. Amén. Esto es espíritu y esto es vida. Amén, Joel. Dios se les enseñó, ¿verdad? ¿Qué dice, hija? Dice nuestro hermano Joel, dice, Dios le enseñó a Adán que debía ofrecer un sacrificio de un inocente, en este caso un animal, Génesis 3:21, para cubrir el pecado. Caín y Abel tenían este conocimiento. ¿Y eso era por qué? Antes que no había ley, porque no habían conocido ahí, ¿eran qué? Era el qué, hermano, a ver, ahí se me manda Joel, y nos preguntaban también, ¿cómo van a ser juzgados los que no tuvieron ley? Hay un concepto, amén. Ahí va mi hermano Joel que también lee, a ver si lo tiene, le vamos a dejar pasar un momentito. Cris Corona, gracias ahí en YouTube, que nos saludan. ¿Pueden interactuar con nosotros, hermano?
para que no nos vayamos muy de corrido. Vamos adelante entonces a la imagen. No se olvide de esto, hermano. Vamos a la imagen, por ahí producción. Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento de la gracia? Así que la ley vino a ser solamente la guía encargada de conducirnos a Yeshua. Y Yeshua estaba ahí, pero necesitaba darse a conocer. El Mesías para que fuéramos justificados por la fe. Porque el primer justificado por la fe, ¿quién fue? Justificados por la fe. Le llaman el padre de la fe. Y si no fue del mismo, y si no fue del Nuevo Testamento, ¿cómo fue justificado por la fe si vivía en la ley? Y por la ley nadie puede ser justificado. Sin embargo, aunque según algunos predican que Abraham vivió en la ley, es el padre de la fe. De la fe. Así es. Y le fue contada por justicia. Se llevó el Antiguo Testamento. ¿Verdad? No concuerda. Bueno, entonces es correcto lo que dice Gálatas 3:24, hermano. Seguimos adelante. Siguiente dispositiva. Ay, gracias a producción que nos está apoyando. La ley y la salvación. Ve. Hasta aquí podemos concluir entonces que si bien la ley nos salva, sí forma parte del proceso de la salvación del todo pecador. Ley, gracia y salvación. Gloria a Dios. Entonces forma parte de un proceso que nunca creímos que era la ley, que le dimos la fuerza increíblemente grande, de lo cual dijimos es que la ley, por la ley nadie va a ser salvo. Cuando le dimos esa fuerza que la ley daba la salvación, que la ley nos podía dar la salvación, o que la gracia nos podía dar tanto. La ley vino del mismo que da la salvación, como de la gracia vino del mismo que dio la salvación. Y no por la ley fuimos salvos, ni por la gracia fuimos salvos, sino fuimos salvos por aquel que dio la gracia y que dio la ley, que es Yeshua. Gloria a Dios. Amashiach. Amén. Gloria Nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno. Nuestro Salvador. Amén. Vamos adelante entonces a la siguiente imagen. La ley después de la gracia. Gálatas 3:25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Pero Gálatas, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que ha llegado la fe. No nos dice el tiempo de lo cual ha llegado, pero puedo decirle, hermanos, que Abraham participó de esa fe. Como le vuelvo a repetir, ¿desde cuándo llegó y a qué tiempo se refería el apóstol Pablo? No lo sabemos. Y tampoco sabemos que si fue el único que participó de la fe, pero déjeme decirle que tampoco Adán fue llevado al Seol o al Hades o al infierno. Amén. Ni tampoco fue llevado Isaac, ni tampoco fue llevado Jacob. Amén. ¿Y qué pasó entonces? ¿En qué tiempo fue llevado? Ese sería otro tema. Pero Romanos 6:14 nos dice, ¿así? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo es que tenía dominio el pecado? ¿Cómo es que tenía el dominio el pecado, hermano? ¿Cómo es que tenía el dominio? Entonces ya no tiene dominio en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ya no tuvo dominio? Si tenía dominio era porque dominaba mediante algo, que mediante el pecado, por cuanto el hombre pecó y están destituidos, entonces el pecado trajo consigo otra amiga menor que fue la muerte, según Romanos capítulo 5, verso 12. Amén. Porque entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. De la gloria de Dios. Y conlleva entonces la condenación. Y la muerte los llevaba. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Amén. Entonces,
Vamos a la imagen. Gloria a Dios. Muy bien, mi hermano Joel, muy bien contestado. Se estudia por la conciencia. Esa es otra de las cosas que domina antes del capítulo 20 del libro del Éxodo. Amén. Muy bien, hermano Joel. Entonces, ¿qué? Después de la ley de gracia, entonces nos dice Romanos 6:15, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Aunque sigue la preeminencia del pecado, por cuanto todos pecaron. Y si digo que no soy pecador o que no he hecho pecado, entonces hago mentiroso a Yahweh. No, de tal manera que mejor diré como Pablo dijo. Déjame recuerdo. Mi hermano, que a veces se me van los textos de la cabeza. Amén. Dice el apóstol Pablo así, a ver si me ayuda la producción y nos los pone para ir concluyendo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús, Yeshua Mashiach, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, a salvarlos, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Así dijo el apóstol Pablo. A ver si producción nos ayuda ahí con esta cita que la tenía yo fuera del estudio, para que la podamos poner y vamos a la conclusión porque todavía nos falta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Santo Dios, es primero de Timoteo 1:15, hermano. Oiga usted esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya ve, hermano, ahí seguía una constante, el pecado en el pecado en el hombre, y nos dijo 7:20 de Eclesiastés, que mi hermano José nos dijo, y nos la puso ahí, que dijo también que no hay un hombre justo que siga a Dios y que no lo deje. No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, hermano. Entonces ahí estaba, y el mismo Yeshua que tenía en su ser, según Filipenses 2:5, el sentir que hubo en el Hijo de Dios de venir desde el principio. Amén. Tenía un plan. Y les decía, les voy a dar la propiciación por sus pecados. En el Antiguo Testamento era por muchos sombras de lo que había de venir en el nuevo, hermano, y de lo que ha de venir en el cielo cuando estemos allá. Esas sombras tipológicas y hasta cierto punto, según la teología hermenéutica, simbólicas. Amén. Simbolismos, como Éxodo capítulo 12 del Cordero Pascual, del Peshach, de lo cual era la sombra solamente, una tipología, un ejemplo, un simbolismo, ¿verdad, hija? Así es. De lo que había venido en el Nuevo Testamento, del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decían, Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos. El sentir grande que tuvo, hermano, y que nunca usted debe dejar esto. Con esto concluimos, porque se termina nuestro tiempo. Nunca debe usted olvidar esto, que es el quien perdona todos nuestros pecados.
Amén. Que borra nuestras iniquidades. El que borra nuestras rebeliones. El que sana nuestras dolencias en nuestros cuerpos, de modo que nos rejuvenezcamos, hermano. Nunca olvides ninguno de sus beneficios. Nunca olviden, hermano, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque no estamos aquí, hermanos, ni usted ni yo que me ven en sus casas. Ninguno de nosotros está aquí por justo. Ningún hermano. Y si ve que su hermano ha transgredido, no es mejor que usted ni usted que él. Porque solo está pecando de una diferente manera que está pecando usted y que estoy pecando yo. Así es. Pero si no pecamos de vista de pensamiento o de omisión, o por todas las de la ley transgredimos, porque aún el pecado es transgresión de la misma ley, como los mismos yehudines y los antiguos transgredieron su misma ley. Pero también el padre Abraham alcanzó la fe y le fue saltada y le fue contada por justicia, como ahora nosotros por fe hallamos la justicia de aquel que nos justifica por la fe que nosotros pongamos en él, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios eterno, nuestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Hermano amado, prosiga fiel a la meta, firmes y adelante. Que Dios nos los bendiga y que Dios nos los guarde. Esperamos, hermano, el próximo jueves volverle a mandar un abrazo, volverle a enseñar la segunda parte de este estudio, la ley y la gracia. Un saludo, que Dios nos los bendiga mucho. Un abrazo.